encuentro del Padre, los que están distantes, con los que no nos llevamos bien, con aquellos que somos más cercanos, a todos ellos ponerlas en la mano del Señor. Le voy a compartir una oración de Ignacio Larrañaga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú viviste en una familia feliz. Haz de esta casa una morada de tu presencia, un hogar cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control a nuestras lenguas, la salud a nuestros cuerpos. Que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de ellos para siempre. La ingratitud y el egoísmo. Inunda, Señor, el corazón de los padres de paciencia y comprensión y de una generosidad sin límites. Extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar y refrescar, calentar y madurar a todos los hijos e hijas de la casa. Amén. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en esta noche y que podamos seguir comprendiendo este misterio de la palabra, misterio que es amor, misterio que es revelación. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya, Padre Cristian, todo suyo el micrófono. Listo, muy amable, pues muchas gracias. Estamos nuevamente reunidos y la idea es hoy día avanzar en el curso. Ya estamos entrando a la tercera, al capítulo tercero de este tiempo. El anterior me parece que quedó algún número por no ver, pero sí había una tarea para ver cómo emprendemos. Es que pueden mostrarme de la clase anterior lo que aprendimos, esa última parte, para luego entrar aquí. Cada clase pretende ser dentro de lo posible, si es que nos da, es uno de los capítulos, ¿no? Por eso ya estaríamos en la tercera clase, en el tercer capítulo. ¿Es posible mostrar algo del anterior, no? Sí, padre, estoy buscando el Ah, de la clase anterior. ¿es con quién estoy hablando? ¿Con Claudio? Sí, padre, con Claudio. Hola, ¿qué tal? Ya, sí, pues, si no, es que para retomar un poquito y hacer, más que retomar, la idea, esa es la clase, ya, ya, Ahí está la presentación de la clase anterior, padre. ya, gracias, muy amable. Entonces ahí, en la clase anterior, nosotros logramos avanzar así con mayor cuidado hasta, me da la impresión, el número 8, la Sagrada Tradición, y luego la relación entre tradición y escritura, no estoy seguro si alcanzamos a verla. Y escritura, tradición y magisterio tampoco. Solamente decir algunas palabras al respecto para luego pasar a lo que nos acontece hoy día, que tiene que ver más con la interpretación y con la inspiración. Primero, el resumen, es decir, el capítulo segundo es la transmisión de la revelación divina. Cuando hablamos de transmisión es porque Dios se ha manifestado, y Dios se ha manifestado de manera portentosa. No obstante, ha querido hacerlo a un modo humano, de tal manera que se ha transmitido esta revelación
esa manifestación en formas y categorías que son comprensibles por nosotros. Eso es un punto que trae el tema de la tradición y de lo que nosotros entendemos como tal. Y eso nos habíamos centrado un poco en ese tema, siempre haciendo alusión a lo siguiente. Cuando hablamos de tradición, primero estamos hablando de la forma en la que la Sagrada Escritura en Antiguo y Nuevo Testamento fue transmitida de tal manera y con tal fidelidad que podemos tener seguridad de que estamos frente a palabra de Dios, por lo tanto, palabra consagrada. No es entonces cualquier tradición, cualquier a lo mejor costumbre que pueda transmitirse de generación en generación, sino que hace alusión a la transmisión del acontecimiento de la revelación. Tanto el Antiguo Testamento, que tiene características, vamos a tener que ver un poquito más sobre ese tema, pero características importantes porque estamos hablando del Antiguo Testamento, un largo tiempo de preparación, de transmisión oral y luego de transmisión escrita. El Antiguo Testamento, mientras que el Nuevo Testamento es bastante más corto. Nosotros podemos sumar casi 1000 años en el Antiguo Testamento, entre uno y otro libro, entre el final, el primero y el último libro del Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento, el libro más antiguo, o la carta más antigua del Nuevo Testamento, es la carta a los Tesalonicenses del año 51. Y ya se entiende cerrada la revelación que culmina en Cristo el año 100, el año 100 y 110 a lo más. Por tanto, estamos hablando de 60 años, a lo más 60 años de una tradición oral. Y más aún, el primer libro, si es el primer texto, si es el 51, la carta a los Tesalonicenses, y el acontecimiento ocurrió el año 33, saque la cuenta y son 17 o algo por el estilo de años. Todo ese tiempo fue transmisión oral. Por tanto, la tradición oral, la tradición apostólica de aquellos que fueron testigos oculares del acontecimiento, tiene una autoridad que equipara a la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura no se habría hecho, no habría Sagrada Escritura si no hubiera existido la tradición apostólica o la tradición oral. Así de simple, porque en ninguna parte de la Sagrada Escritura aparece, y así Dios así lo quiso, que Dios nos haya entregado un libro ya listo que está escrito desde el cielo y se lo entregó a algún personaje de la Escritura. Esto no aparece. Por tanto, cuando nosotros estamos sobre la Sagrada Escritura, entendemos que es palabra de Dios, que Él se ha manifestado, se ha revelado, y que eso ha llegado a ser Sagrada Escritura a través de una tradición apostólica que ahora vamos a ver justamente con el tema de lo que significa la inspiración y el canon, cómo se formó la Sagrada Escritura. Entonces, en conclusión, en el capítulo 2 se destaca la importancia de la tradición apostólica en la Sagrada Escritura en la transmisión de la revelación. Por tanto, son las fuentes de la revelación estarían en la tradición y la Sagrada Escritura. Cuando nuevamente hacemos la aclaración, cuando hablamos de tradición, es la transmisión de los acontecimientos e incluso de las costumbres que ya se empezaron a realizar. No son las tradiciones pequeñas las que marcan la manifestación de la revelación. Las tradiciones pequeñas no son menores o no son de poca importancia, pero son pequeñas. Así como decíamos nosotros, las calificaciones teológicas, recordarán, las calificaciones teológicas
no toda el magisterio, no toda la doctrina de la fe tiene el mismo grado de autoridad. Toda es verdadera, pero no tiene el mismo grado de autoridad. Por ejemplo, algo que ha sido calificado de fe revelada, incluso de fe definida, como en el caso, por ejemplo, de los dogmas de la Santísima Virgen María, o la resurrección, o la Santísima Trinidad, que es el máximo de la revelación, no tiene la misma consistencia teológica que, por ejemplo, la aparición hoy día, 13 de octubre, es un aniversario de la aparición o del signo en el sol que se hizo en Fátima, ¿no? En las tantas apariciones que hubo a los pastorcitos de Fátima. Eso se está celebrando, se celebró hoy día con gran solemnidad en la misma santuario de Fátima en Portugal. No obstante, no tiene el mismo nivel que el dogma de la Santísima Trinidad, en absoluto. Y si alguien dijera, yo no creo que a lo mejor la Virgen se apareció, o no creo que le haya dicho algo a estos pastorcitos, o que el signo del sol que ocurrió el 13 de octubre fue un simple eclipse solar, qué sé yo. Bueno, puede creer lo que, pero sí estaría cercano a lo mejor al error, o en el error, pero no le pasa nada. Pero si yo digo no creo en la Santísima Trinidad, es excomulgado, porque no es parte de la iglesia, simplemente. ¿Entiendes? Eso es lo que yo quiero que tengamos siempre presente. Cuando hablamos de tradición y cuando hablamos de tradiciones, por ejemplo, que si la tradición fue que la Sagrada Escritura se transmitieran posteriormente en el latín, o que el rito finalmente se fuera litúrgico, se fuera concentrando para el occidente en el rito romano, y que se conservaron otros ritos que son los ritos orientales u otros ritos, incluso dentro del occidente, como el rito ambrosiano, por ejemplo, y así una cantidad que en liturgia uno los podría ver. Sin embargo, eso es parte de nuestras tradiciones, como se ha ido transmitiendo la fe, como se ha ido viviendo, pero no tiene que ver directamente con que Dios se haya revelado y que haya dicho de que tiene que hacerse la misa en latín, por ejemplo, ¿no? Eso no tendría ningún sentido porque no es parte de la revelación. Bien, ahora sí, entonces pasamos a la clase de hoy. Así, ustedes hicieron los resúmenes, también hicieron, supongo que habrán hecho algunas preguntas, habíamos quedado si había algunas preguntas íbamos a tratar de contestarlas tal vez al final, si es que yo llegaba antes, pero no pude llegar antes, así que, bueno. Ahora vamos entonces a la Dei Verbum a 60 años, desafíos y esperanza. Continuamos. La clase, ¿puede volver atrás? La clase, séptima clase, 13 de octubre de 2025, hoy día, ahora sí. Continuamos. Los presupuestos básicos. Siempre hacemos la misma pregunta inicial que conocemos de la Constitución Dogmática del Verbo, y luego vamos cambiando el encabezado para que no lo pasemos por alto, porque el encabezado de lo que hay ahí no es lo mismo para todos. Para cada clase tiene que ver con algo de lo que vamos a ver. Entonces dice, la Constitución Dogmática del Verbum es el documento magisterial que trata la divina revelación en sí misma. Es decir, Dios ha hablado a través de los profetas y en la plenitud del tiempo por su Hijo único. Y esta revelación ha quedado plasmada en la Sagrada Escritura y requiere una correcta interpretación. Estamos en el capítulo 3, inspiración divina e interpretación de la Sagrada Escritura. Algunas preguntas. ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Cómo se debe interpretar correctamente la Sagrada Escritura? ¿Qué relación ha querido establecer Dios con la humanidad? Y ahí entonces es el tema central que va a tratar este capítulo 3, llamado Inspiración Divina e Interpretación de la Sagrada Escritura. Podemos continuar. Bueno, este es nuestro esquema que normalmente estamos siguiendo. El capítulo 3, vamos a ver los números 11, 12 y 13, que dicen qué significa y cómo se desarrolla. Finalmente una conclusión donde vamos a repasar lo aprendido y la tarea para la casa.
que yo espero, en verdad, que la estén haciendo. Si bien es cierto, todas estas tareas son grandes porque no nos queda mucho tiempo del uno para el otro, pero si realmente queremos aprender algo, es necesario tratar de seguir al máximo las instrucciones, y dentro de eso sería justamente el poder hacer las tareas. Si no me da el tiempo, no deje, ya pasé, ahora paso a la segunda. No, trate de terminar la tarea anterior, porque si no, no va a aprender. Y pasar por pasar no tendría sentido el esfuerzo que estamos haciendo todos, incluido, por supuesto, los que están recibiendo como curso, para estar en esta hora y hacer esta profundización de los temas. Bien, continuamos. En el capítulo, como hemos seguido la temática, escribimos, ahí está el texto que ustedes ya resumieron, se supone que la tarea era resumir el texto, ese es el texto que aparece en el documento, es el texto original, por eso yo se lo puse en comillas, y dice, vamos a leerlo un poco, las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. Pero en la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que, obrando en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que él quería. Pues, como todo lo que los autores inspirados o agiógrafos afirman, debe tenerse como afirmado por el Espíritu Santo. Hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Así pues, toda la Escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Aquí entonces es el texto de Dei Verbum número 11. Es el Dei Verbum número 11. Y que aquí hay varios elementos, los vamos a ir revisando, pero hay varios elementos que solo, sin pasar a las otras partes, yo quisiera hacer notar. Los que... no, disculpen, que me está... Es en el número 11, sí. Pero se me había traspapelado el librito y está en el número 11, Gaudium que esté en número 11, nada que ver. Ahora sí. Bueno, lo que quería hacer notar, varios, tal vez muchos de los que están en este curso, estuvieron en el curso anterior de Sagrada Escritura. Ese curso, ahí, muchas de estas palabras, con el curso ya dado en Sagrada Escritura, ustedes debieran poder interpretar lo que aquí se dijo, porque hablamos de varias cosas, es decir, en el curso hablamos bastantes cosas respecto a la inspiración, al canon, a los autores sagrados, a Dios como autor. Entonces, por ejemplo, las verdades contienen y manifiestan se consignaron por inspiración. Tratamos en nuestro curso el tema de la inspiración, hoy lo vamos a volver a tratar. Luego tiene como santos y canónicos, tratamos qué es lo que era un canon, qué es lo que era un libro canónico. Entonces, yo doy por sentado que eso ya se sabe. Supongamos que alguno de los que están en el curso, por alguna razón, no tomó el curso anterior y no tiene tan claro estos términos, yo les propongo dos cosas. La primera, yo puedo ir de vez en cuando haciendo alusiones a esto, y la otra es que, por ejemplo, si alguien sabe, me puede explicar qué es lo que están, lo ponen y después al final o en algún momento, si es necesario, lo hacemos, ¿ya? Eso es para que todos tengamos la misma sintonía y hablemos el mismo lenguaje. Estamos hablando de los libros canónicos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento,
con todas sus partes. Recordemos que la Sagrada Escritura está conformada por estas dos partes y cada una de ellas a su vez tiene una serie de distinciones. Las cartas, qué sé yo, bueno. Porque escrito bajo la inspiración tienen a Dios como autor y como tales han entregado a la iglesia. Pero en la redacción, y ahí entonces entramos en otro de los temas que también se tratan en Sagrada Escritura, que tiene que ver con la redacción final, normalmente de los textos que han pasado antes de ser texto por una larga tradición oral, por conjuntos e incluso colecciones de estas tradiciones, a veces solo en el estadio oral y otras veces que han sido puestas por escrito, pero que están en forma inconexa. Finalmente, al unirse, todo es palabra de Dios revelada y por tanto se va a unir también de acuerdo a la inspiración que Dios dé y de acuerdo al querer de Dios, como aquí se volvía. Todo y exactamente lo que Dios quería decir, eso se dijo. No hay que atribuirle a la Sagrada Escritura un conocimiento o pedirle una respuesta de algo que la Sagrada Escritura no pretendió decir. Y eso hay que estar claro, porque si la Sagrada Escritura la consideramos que es de Dios, es Dios el que la ha inspirado y por tanto es Dios el que entrega ese mensaje. Si yo quiero forzar la Sagrada Escritura que me dé una respuesta de algo que Dios no quiso decirlo en ese minuto, no me lo va a decir nomás, ¿me entiendes? Y no puedo decir, pero es que la Biblia se supone que debiera responder todo. No, la Biblia habla lo que Dios quiere que hable, no lo que a mí se me antoja de pedirle, ¿me entiendes? En ese sentido hay que ser súper concreto a la hora de empezar a exigir cosas que no tenemos. O dice, o empiezan los típicos, los chiquillos, muchas veces los chiquillos, a veces hay gente adulta que todavía están en grado de inmadurez y a veces hacen esas preguntas, pero típicos los chiquillos que tratan de pillarlo a uno y empiezan a preguntar cosas absurdas. ¿Dios es todopoderoso? Por supuesto que es todopoderoso. ¿Puede hacer un círculo cuadrado? No, de ninguna manera, porque resulta que Dios inventó el círculo. ¿Para qué lo haría cuadrado? No tendría sentido alguno, sería una tontera. Listo, esa es la respuesta a una pregunta tan tonta como esa, ¿me entiendes? Pero nos falta ni que lo voy a poner en jaque. A ver, ¿puede hacer Dios esto que sería contradecir su misma obra? No, pues no tendría para qué hacerlo. Simplemente al cuadrado le habría puesto círculo y todo se llamaría círculo ahora, ¿me entiendes? Porque él es el autor. ¿Bien? Bueno, volviendo al tema, todo lo que está plasmado en la Sagrada Escritura entonces es lo que Dios quiso decir. Los agiógrafos son personas que van a escribir inspirada por Dios a su modo y en su tiempo. Y por eso van a ocupar todos vamos a ver en el otro número, van a ocupar todo aquello que necesitan para poder transmitir fielmente la palabra del Señor. Esos son los puntos clave cuando nosotros enfrentamos o abordamos la Sagrada Escritura. Saber que ahí está la palabra de Dios, que ha sido inspirada y que más allá de las formas literarias que sean ocupadas, que son válidas, más allá de quedarnos con la superficie, hay que ir al mensaje. Pasamos a la que sigue, que es la explicación de esto. ¿Qué significa y cómo se desarrolla? Del Verbum 11 destaca la importancia de la inspiración divina en la composición de la Sagrada Escritura. La Iglesia Católica enseña que Dios es el autor principal de los textos bíblicos y que los autores humanos fueron instrumentos de Dios en la escritura de los textos. Cuando hablamos de instrumento, en la actualidad se tiende a buscar otras palabras porque es como muy impersonal, es como que si Dios a uno lo hubiera hecho autómata y uno escribió en forma robótica, ¿no? Sin embargo, es un instrumento eficaz y podríamos también llamarlos colaboradores en la transmisión de la palabra de Dios. Por eso los textos van a revelar, cuando nosotros veíamos el texto, veíamos nuestro curso de Sagrada Escritura, en algún momento hablamos incluso de unas corrientes alemanas, una que se llama el Sitzenleben en alemán, significa sentarla, y que toma en cuenta todo el contexto histórico, social, psicológico, religioso de la persona que está escribiendo. Y el contexto completo, que ya he señalado,
del momento o del lugar que la persona que está escribiendo se supone que está haciendo alusión. Por eso normalmente en un texto, cuando uno va a hacer un análisis del texto, tiene que buscar cuál es el contexto del que está escribiendo, inspirado por Dios, y de qué está escribiendo, porque puede estar escribiendo, por ejemplo, un autor del siglo X antes de Cristo está escribiendo sobre la creación, y obvio que no estaba presente en el momento de la creación. Por tanto, no tiene los elementos en ese momento. Y sin embargo, según todos los estudios actuales, estudios no bíblicos, sino que los estudios de astronomía y todas esas ciencias, nos indican que en el momento de la creación, o que en el momento del Big Bang que le han llamado, que sería como el momento inicial, en los 3 primeros minutos, estamos hablando de 3 primeros minutos, está el 98% de todo lo que actualmente es la creación. Es decir, y lo primero que fue la luz. Y eso podía el autor de la época del siglo X, que trata la creación, o el autor del siglo VII, que trata la creación en 7 días, saber que la primera obra que Dios hizo fue la luz. No podía saberlo, sino porque Dios se lo reveló. Ahí entonces entramos en el Sipsileven del autor, que escribe tratando de su forma de pensar, de su forma de actuar. Y sin embargo, Dios le pone una verdad incuestionable, y sin embargo, que ni siquiera esta persona se dio cuenta de lo que escribía o con la precisión que estaba escribiendo cuando escribía. Bien. La Biblia es Sagrada Escritura por cuanto contiene la palabra de Dios. Por eso decimos la Sagrada Escritura. Ahí hay una serie de textos. Como va a quedar este texto para ustedes, yo les pediría que los puedan revisar en sus casas, escríbanlo, ojalá, si tienen el tiempo, dense el tiempo de leer cada uno de los textos, y vamos a darnos cuenta que es Dios quien ha querido plasmar su revelación en palabras, y está ocupando palabras humanas, no una palabra extraña, y yo tengo que ver cómo la interpreto, no, palabras y formas en que establecen un diálogo entre Dios y los hombres en las categorías propias del ser humano. Entonces, en estricto sentido, podemos decir que la Biblia es autoría de Dios, o sea, Dios escribió la Biblia, en otras palabras. Pero sería un error decir que Dios la escribió, como pretenden, por ejemplo, los mormones indican de que el libro sagrado de ellos sería el libro que le entregó el ángel Moroni al profeta Joseph Smith. Es un libro que fue escrito por Dios y se fue entregado por un ángel. Eso no aparece en la Sagrada Escritura. Dios se revela, y se revela a través de personas, a las que llama, a las que le manda hablar. A muchas les manda a escribir. Toma un rollo y escribe tal y tales palabras. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Se le manda abiertamente a escribir. Y cuando él escribe y le manda el rollo al rey, el rey se da cuenta de cosas terribles que está haciendo, y en vez de cambiar su corazón, quema el rollo, ¿no? Ese se llama el rollo del 604, porque fue el 604 antes de Cristo que el profeta Jeremías se le encargó justamente escribir. Y como le quemaron el rollo, entonces dice Dios a Jeremías: ahora toma otro y vas a escribir más aún. Ahora vas a agregar esto y esto otro. Muchas maldiciones y cosas que le cayeron al pueblo por haber hecho esa maldad. Bien, Dios es el autor, y su autoría la conocemos como inspiración. Lógico, si uno traduce o define inspiración, es un acto de infundir ideas o afectos en el ánimo. Esa es una definición muy sencilla y que puede ser aplicado a cualquier persona incluso. Hay personas que a nosotros nos inspiran diversas cosas. A lo mejor nos pueden inspirar en algo académico, en algo, a lo mejor en un arte, en una forma de actuar, etc. Hay personas que dicen,
esta persona, qué inspiradora. ¿Qué significa? Que con su actitud, con sus acciones, con su forma de ser, me está infundiendo una forma también, a su vez, en mi ánimo de actuar y de realizar cosas. Por eso infunde ideas, ¿no? Bueno, cuando estamos hablando del mismo Dios, la inspiración divina entra de diversas formas. Como no estamos en el curso de Biblia, no vamos a entrar en la cantidad de formas que se habla respecto a la inspiración divina. Pero lo que sí entendemos que Dios inspira, primero llama a personas. Recordemos, por ejemplo, el término profeta. El término profeta, y sabemos lo que es un profeta seguramente, viene de un término nabí. Nabí, y a su vez de un término oscuro, acádico, no se tiene claridad mucho de ese texto, de ese término, nabú. Nabú y nabí significan el llamado, aquel que ha sido llamado, nabú o nabí, el que ha sido llamado. Y cuando fue traducida en la versión de los 70, la Sagrada Escritura, del hebreo al griego, se buscó la mejor palabra que pudiera indicar esta acción de Dios sobre estas personas. Y de ahí se buscó el término profetes, que significa el que habla de parte de. Fetes, fete, femio, en griego es hablar, y pro significa aquel que habla, femio es hablar. Profetes sería aquel que habla antes que las cosas suceden, una predicción, delante de personas, un predicador, o de parte de tal persona, que es el sentido más exacto, que es un profeta. Habla de parte de Dios. Ahí, con la inspiración, dice el profeta o aquel autor, tanto oral como escrito, aquel autor humano dice exactamente lo que Dios ha querido decir. Ahí están las famosas fórmulas del mensajero. Ven, ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, ¿no? Por ejemplo, cuando le manda a decir, cuando Natán quiere, cuando David le dice al profeta Natán, mira, sabes que quiero construirle un templo a Dios porque yo vivo en un palacio de cedro y cómo es posible que Dios esté ahí en un arca bajo una tienda. ¿Qué te parece, profeta Natán? El profeta Natán dice, el Señor está contigo, haz como te dicta tu corazón. Esa misma noche, dice la Escritura, esa misma noche vino la palabra de Dios al profeta y le dice, ve y dile a mi siervo David, ¿qué se ha imaginado? ¿Qué se ha creído? Yo lo saqué detrás del rebaño y él pretende a mí construirme un templo, soy yo el que le voy a construir a él una casa. Y ahí es hablar de la dinastía real davídica, de la que va a salir el Salvador Jesucristo, ¿no? Porque él es de la dinastía de David. ¿Ven? Ahí está entonces, tal cual como como Dios trata las cosas. Ve y dile a mi siervo David. Va y le dice, y de todas las formas, y entonces después el versículo, esto está en el 2 de Samuel 7, y después viene en el último versículo de ese texto, dice, y fue Natán y le dijo al rey las cosas que Dios le había dicho. Esa es la fórmula del mensajero. Ya. Ahí estamos volviendo a la clase que se había caído. Ahí está, listo. Luego, el acto de infundir ideas de afecto, la inspiración divina se refiere al acto por el cual la divinidad ilumina el entendimiento y mueve la voluntad. El influjo que Dios ejerció en los autores de la Sagrada Escritura y que lleva a considerar la Biblia como palabra inspirada por Dios. ¿Cómo es? No sabemos. No hay claridad o no hay una sola forma de inspiración. Puede ser a través de sueños, puede ser a través de una manifestación divina que se haya aparecido, Dios le haya dicho, una voz que escuchó efectivamente el autor, y también puede ser un entendimiento en el cual la persona se ve realmente iluminada de tal forma que lo que escribe, lo escribe con toda convicción y finalmente ni siquiera sabe lo que escribió, no porque no sepa en el momento, no es que queda alucinando, sino que
por ejemplo, el profeta Isaías, cuando escribe el librito del Emmanuel, el profeta Isaías no tiene ni idea que está hablando, la virgen o la doncella está encinta y va a dar a su hijo príncipe de la paz, etc. Ni siquiera tiene idea de Jesucristo, pero está hablando de Jesucristo. Ahí está la inspiración. El autor, en su momento, en su contexto, con sus medios, va a escribir exactamente lo que Dios le está inspirando a escribir. ¿Dónde queda confirmada esa revelación y esa inspiración? Queda confirmada en que todo aquello no solamente se cumple en el momento en que el autor escribió, sino que tiene la trascendencia hasta el día de hoy, y nosotros ahora podemos reconocer que él hablaba de Jesucristo. Él no sabía de Jesucristo. No es que el profeta Isaías decía, en 700 años más va a haber una persona que se llama Jesucristo, va a ser el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nada de eso sabía el profeta Isaías. ¿Cuándo lo supo el profeta Isaías? Cuando murió. Y cuando murió, ahí ciertamente que se le ha, seguramente por la redención de Cristo, ha visto cara a cara a Dios, y ahí se le reveló completamente el misterio. Bien, ahora el influjo que Dios ejerció en los autores y lleva con la Biblia como palabra de Dios inspirada, significa justamente que todo y exactamente lo que está escrito, y ahí donde entra el canon, que es la norma que va a certificar que está dentro de la inspiración divina, cuando también han quedado libros fuera y que son muy cercanos y sin embargo no han quedado dentro de la inspiración divina. Bien, continuamos, por favor. Ahora pasamos al número 12. ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Nuevamente leemos, este texto parece que es largo. A ver, déjeme, sigue la que sigue, porque este me parece que tiene 3 diapositivas para poder leer el texto. A ver, la que sigue. Claro, tienen 3 diapositivas. Vamos a hacer un resumen. Pongan el anterior y solamente algunas palabritas, porque si no, nos vamos a demorar más en leer todo, y ustedes ya hicieron el resumen también, se supone, este número. Habiendo pues hablado por la Sagrada Escritura por hombres y a la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los agiógrafos, y plugo a Dios manifestar con la palabra de ellos. Lo primero que queremos decir sobre este punto, primero es que reconocemos que Dios ha hablado a través del tiempo, a través de personas, y en el culmen de la historia habló por su Hijo Jesucristo. Esa palabra de Dios ha quedado consignada en la Escritura por autores, como ya hemos dicho, los agiógrafos. Pero ahora la interpretación, y el mismo San Pedro, en la carta a San Pedro, nos va a decir, en capítulo 2, que nos va a decir que nadie se debe arrogar para sí el derecho a la interpretación particular, cosa que Lutero en su tiempo contradijo, es decir, contradijo completamente esa palabra, porque justamente lo que dice Lutero es que la palabra de Dios debe ser interpretada libremente según el Espíritu me inspira. Pero San Pedro no dijo eso. Entonces, como San Pedro, que es más que Lutero, dice eso, Lutero simplemente en algún momento dijo, este libro pareciera que no es verdadero, y por tanto debiera estar en la lista de los no canónicos, en los apócrifos, pero no le aguantaron porque ya gozaba demasiado prestigio la Sagrada Escritura como para que él pudiera borrar eso, que sí lo hizo con 7 libros del Antiguo Testamento. Bien, entonces, aquí entonces estamos frente a un texto que no debe ser tomado de manera pueril, podríamos decir, así que algo así como o sentimental. A mí me dice, este texto me llega muy al corazón, hermoso que así sea, pero no basta, no sirve solamente un sentimiento puesto.
aquí hay que poner razón, y por eso entramos ya en un discurso o en un estudio teológico. Cuando hablamos de teología estamos hablando de una ciencia, y la ciencia es una ciencia que parte de un dato, y es el dato revelado, donde hay que aplicar también las distintas características y leyes de la ciencia, entre ellas, por supuesto, el tema de la investigación, el de poder analizar, sintetizar, etcétera, todos los elementos propios que finalmente nos van a aprender, incluso los contextos históricos, los idiomas, las variaciones de ese idioma, las situaciones. No es lo mismo, y eso hasta el día de hoy en cualquier circunstancia, no es lo mismo escribir un texto en condiciones favorables, por ejemplo, la corte de David o la corte de Salomón, que se hizo mucho trabajo de sabiduría. No es lo mismo estar a lo mejor en una cómoda sala con todo el papel que era carísimo, con todo el material necesario para escribir y además con ayudantes que a lo mejor le podrían ayudar en cosas y con una erudición, con una capacidad de comprensión. No es lo mismo escribir ese texto que a lo mejor en el exilio, en condiciones de servidumbre, con una contaminación religiosa altísima, porque están en un lugar donde el Dios imperante no es el Dios verdadero. Es decir, obvio que va a haber diferencias considerables en la forma de tratar los textos. Por eso, dice, hay que buscar la intención que pretendieron expresar los agiógrafos y que Dios quiso manifestar con las palabras de ellos. Así, nosotros podemos también tomar palabras, leyendas, formas que en su momento a lo mejor eran más fácil para comprender esa realidad que lo que podría ser en nosotros, esa misma realidad. Por eso hay que descubrir qué es lo que quiso el autor, decir el autor, y no lo que nosotros creemos que debe decirlo ahora, o con nuestros parámetros actuales juzgar algo que simplemente no resiste el juicio en otros tiempos. Bien. Hay que entender los géneros literarios. Y en esto, queridos hermanos y hermanas, yo quisiera no dedicarme mucho, porque este es un tema largo que nosotros tratamos en varias sesiones en nuestro curso anterior, pero los que se recordarán o pueden ir al material del curso anterior, vimos varios sobre el tema del género literario. Y esto significa, la Biblia, más adelante también habla de la inerrancia de la Biblia, o sea, la Biblia no se equivoca jamás, la Biblia siempre dice verdad, pero la forma de decirlo, por eso yo decía en algún momento atrás, no se trata entonces de estarle pidiendo a la Biblia cosas que no va a poder responder o que las va a responder aparentemente en forma errónea, porque no era la intención de la Biblia decir eso. Pero la Biblia dice exactamente lo que Dios quiere decir, pero lo dice a modo humano. Y nosotros, todos nosotros, hablamos normalmente con muchas figuras, incluso nosotros que somos de un idioma occidental, que somos herederos del griego y del latín, que es un idioma bastante más rico. De hecho, nuestro idioma español es sumamente rico. Se supone que no sé cuántos son las palabras con las que se forma el vocabulario español, y de hecho podemos tener muchos sinónimos para una sola palabra. No es el caso del hebreo, que a veces es la única palabra que puede expresar muchos otros sentidos, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, con todo, nosotros para expresar no hablamos de una forma robótica, por ejemplo, sino que nosotros hablamos y expresamos incluso con figura cuando queremos manifestar, por ejemplo, un sentimiento. Cuando yo quiero ver qué es lo que sentí cuando estaba aterrado, por ejemplo, o cuando estaba súper feliz, o cuando estaba muy sorprendido, o cuando estaba muy conmovido. Entonces, normalmente hay personas, yo conozco algunos muy cercanos a mí, que
son hiper precisos en la palabra, y de repente se meten en problemas porque tratan de hasta el último minuto, hasta la última consecuencia, la palabra exacta, pero no todo el mundo habla tan académicamente así. Entonces uno dice, iba caminando por la calle y vi un perrito que pobrecito estaba ahí todo flaco, me partió el corazón ver a ese perrito, entonces yo le di un pedacito de pan. Así que sufriste un infarto cardíaco, le diría mi hermano, uno de mis hermanos. ¿Sufriste un infarto cardíaco? ¿No? ¿Por qué? Dijiste que se te partió el corazón, entonces el corazón, ay, tú sabes lo que estoy diciendo, no, que era para tontearte, me lo dice mi hermano. Pero es así, ¿me entiendes? Es el tema, eso es un género literario, es una comparación. Cuando yo me tragó la tierra porque me dio tanta vergüenza, trágame tierra. ¿Está enterrado bajo tierra? No, no está enterrado bajo tierra. Ya sí, uno va diciendo que los agiógrafos también ocupan recursos para indicar algo. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, a lo mejor no me acuerdo en este curso, pero lo hemos dicho, por ejemplo, cuando quiere el autor indicar eternidad, como no existe el concepto en hebreo de eternidad, el concepto abstracto de eternidad, cuando quiere decir eternidad va a decir 1000 años o 1000 generaciones, mejor todavía, porque 1000 años son 1000 años, pero 1000 generaciones son 10.000 años por lo menos. Es algo que uno ya no logra contarlo. ¿Cuántos nietos, cuántos tatara nietos existen en 1000 generaciones? Eso ya es incontable. En cambio, cuando quiero decir, por ejemplo, un tiempo corto, hasta la cuarta generación. Eso es fácil, son 30, 40, 50 años a lo mejor. ¿Entiendes? Pero es un género. No significa que entonces la gracia de Dios va a durar solo 1000 generaciones. A la 1001 se terminó la gracia de Dios. No tendría sentido. Es para siempre. ¿Ve? Entonces hay que entender que los géneros literarios, las condiciones del idioma también son formas en las cuales Dios ha querido plasmar un mensaje y que tiene que ser lo más fielmente transmitido. Por eso la traducción, luego, cuando hablamos de interpretación, no es fácil, porque cualquiera, y aquí incluso tenemos profesores de idiomas en nuestro curso, cualquiera que va a traducir un texto de un idioma original a cualquier otro idioma al que yo lo voy a traducir, necesariamente tengo que pasar, bueno, por la gramática, por todas las formas literarias, etcétera, existentes, pero tengo que pasar por la interpretación. Porque si yo interpreto literalmente una frase, probablemente o no me diga nada o me diga algo distinto. Yo recién dije la frase Sitzen Leben significa literalmente sentarse en la vida. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que yo me siente en la vida? Puede tener mil interpretaciones. ¿Cómo la interpreto? Sitzen es el acoger justamente y entrar en lo que la vida, con todos sus contornos, envuelve una realidad, ¿no? Es un poco, ya es algo distinto y ya tengo que entrar a interpretar. La Sagrada Escritura entonces es necesaria una interpretación, pero esa interpretación debe ser correcta, porque cualquiera, tal cual lo que decía Lutero, cualquiera que cree que está inspirado podría interpretar lo que se le antojara, pero no es así. Entonces San Pedro dice que no, que y ahí entra esa relación con el magisterio, el legítimo magisterio de la Iglesia, que le ha sido autoridad entregada por el mismo Jesucristo a sus apóstoles y sus sucesores. De modo que ahí se expresa de una manera más nítida el mensaje de Dios cuando esta palabra es estudiada, cuando esta palabra es correctamente interpretada y refrendada por el legítimo magisterio que indican que tanto ese estudio como esa interpretación son correctas. Sigamos, por favor. Sigamos.
¿Qué significa y cómo se desarrolla este verbum 12? Del verbum 12. Este número subraya la importancia de la verdad y la autenticidad de la Sagrada Escritura. La Escritura es considerada verdadera y auténtica, sin error en su enseñanza sobre la salvación. Volvemos sobre el tema de la inerrancia. La Sagrada Escritura no se equivoca. Hay una serie de estudios actuales, los cuales además le dan la razón a la Sagrada Escritura de cómo lo dijeron, pero incluso con esos estudios que son muy buenos, no llegan al nivel de decir en qué consiste esa verdad. ¿Y por qué lo digo? Por ejemplo, la zarza ardiendo, voy a poner un ejemplo. Se ha llegado a la comprobación que efectivamente la zarza ardiente, cuando se presenta a Moisés, no es solamente una imagen retórica, no se trata de una figura de una zarza ardiendo, sino que es un fenómeno que efectivamente ocurre en aquellos desiertos, porque hay unos arbustos que tienen una savia, o cómo se puede decir, como un aceitito, altamente inflamable o inflamable, con el viento. Por tanto, al venir el viento se inflama, pero es tan baja la capacidad calórica que no logra quemar la zarza, ¿no? Es como una llamita así que uno puede poner la mano y no se va a quemar. Es una llamita muy suave. Pero eso existe, eso es algo que uno lo vio. Ahora, eso es un portento ciertamente de la naturaleza, pero Dios quiso hablar en ese portento a Moisés. Y cuando quedó consignada la tradición que efectivamente desde la zarza ardiendo habló, Moisés sorprendido se acerca y escucha a Dios que lo envía, es una completa realidad, absolutamente. Pero está puesto también de una manera poética, porque tampoco le interesaría a la Biblia decir, mire, hay una sustancia que no sé qué, no sé cuánto, y que de esta manera con el viento se enciende. No tiene sentido, ¿entiendes? Y así, cada una de las cosas, la Sagrada Escritura, sobre todo los textos más antiguos, hasta el Génesis 11 por lo menos, se habla que hablan un lenguaje mito-poético, pueden escribir la palabra mito poético, que significa un lenguaje que ocupa los mitos y leyendas para expresar una verdad que finalmente termina siendo una verdad histórica, pero que está de tal manera tratada que traspasa la simple historicidad o traspasa las simples comprobaciones exactas que en la actualidad se pretende hacer con cualquier elemento de historia. Bien, todos los libros son considerados sagrados por contener la palabra de Dios. Así la Biblia está formada por 73 libros inspirados. Por 73 libros inspirados, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ni uno más, ni uno menos. El canon judío muy antiguo excluyó de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, excluyó 7 libros, por lo menos, varios libros, que fueron mucho más que 7, pero excluyó varios libros, pero de los total de libros excluidos, 7 quedaron y que son considerados a posterior en un canon después, en una regla posterior, y por eso se le llama deuterocanónico. La palabra deutero en griego significa segundo. Proto significa primero, deutero significa segundo, trito significa tercero, tetra significa cuarto y penta significa 5. Pentateuco significaría 5 estuches, por ejemplo. Bien, la Biblia está formada por 73 libros inspirados, los considerados sagrados por contener la palabra de Dios. Y ahí donde dice, segunda de Pedro 1:20, justamente que son los textos que contienen la palabra de Dios y por tanto no es de libre interpretación o antojadiza interpretación, sino a aquellos que se le ha dado el encargo de interpretarla, que es justamente el legítimo magisterio de la Iglesia. Esto lo dice San Pedro en la carta, su segunda carta en 1:20. Sin embargo, ninguno aparece como escrito directamente por Dios de puño y letra, como hemos dicho.
no podemos caer en una superstición o en una leyenda en la que Dios haya escrito un libro y luego se lo entregó a otro y que después este otro lo empezó a copiar. Eso no existe así, no lo quiso hacer Dios de esa manera. Si Dios hubiera querido escribir el libro y entregarlo, lo habría hecho, porque a Dios nada lo limita. Pero, en definitiva, Dios no quiso hacerlo así y por eso inspiró a personas que dejaran plasmar todo y exactamente lo que Él quería que quedara. Si no quedó, es porque Dios no lo quiso, ¿no? Todos son atribuidos a un autor humano que podemos denominar agiógrafo. Todos los libros, entonces, son de uno o más autores humanos. De hecho, el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, se le atribuyó por mucho tiempo, incluso en la época de Jesús, la autoría completa a Moisés. Moisés es el autor de los 5 libros de la ley. Por eso Moisés representa la ley. La ley y los profetas aparecen, el profeta Elías va a representar a todos los profetas y Moisés va a representar a la ley. En la transfiguración se aparecen Moisés y Elías, que representarían a la ley y los profetas. Pero, en definitiva, se entiende que Moisés puede ser un autor, pero se descubrió con el tiempo de que primero los textos del Antiguo Testamento, del Pentateuco, van en un rango de unos por lo menos 300 o 400 años. Es decir, ¿escribió él durante 400 años? No, no podía haberlo hecho, porque él se supone que vivió hasta 220 años, según lo que dice la Escritura. ¿Cómo pudo escribir 400 años lo escribió adelantado porque Dios le dijo? No tiene sentido desde nuestra perspectiva actual, por supuesto. Y hay muchos datos que dieron con que había más de un autor. ¿Deja por eso de ser sagrado? No, porque el autor es Dios, inspirando a aquellos que dejaron esa escritura. También en nuestro curso, recordarán cuando vimos el curso de Biblia, vimos que había cantidades de papiros, cantidad de fragmentos, incluso y colecciones de las cuales finalmente va a quedar ensamblada el año 393 después de Cristo, va a ser ensamblada la Biblia tal cual nosotros hoy la conocemos. Y que luego, ensamblada de esa manera, se le va a ir agregando los capítulos y los versículos tal cual actualmente nosotros la conocemos. Cuando la Biblia está ya escrita, es decir, en la forma en que uno abre nuestras Biblias católicas, estamos diciendo, porque los evangélicos han quitado los libros deuterocanónicos, han hecho variaciones al respecto, las traducciones, etc. ¿Cuándo va a ser esto? En el Concilio de Trento, que fue la sesión que pusimos al inicio de este curso, cuando se fija el canon de la Escritura. Y en ese momento, entonces, el Concilio de Trento va a fijar, va a fijar lo que ya estaba cerrado desde el año 393, que a su vez recogió lo que ya estaba cerrado como canon de los años anteriores y con las listas de Atanasio y de los demás autores. Bien, todos... Padre, ¿Sí? padre, estamos en la hora. Ya, entonces Tenemos dos preguntas. pasemos porque me queda un número nomás. Pasemos al otro. La condescendencia de Dios. En la Sagrada Escritura pues se manifiesta, salva siempre la verdad y la santidad de Dios, la admirable condescendencia, la sabiduría eterna, para que conozcamos la inefable benignidad de Dios y de cuánta adaptación de palabra a uso, teniendo providencia y cuidado de nuestra naturaleza. Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes a la habla humana, como en otro tiempo el verbo del Padre Eterno tomaba la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres. Continuemos, porque vamos a llegar al final, porque ya estamos al final. ¿Qué significa esto? Este número destaca la importancia de la interpretación auténtica de la Sagrada Escritura,
La Iglesia Católica enseña que la interpretación auténtica de la Escritura debe realizarse en comunión con la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Si no está esa comunión, hay que dudar de que esa traducción sea correcta y que esa interpretación sea exactamente lo que Dios quiso decir. Los medios que Dios elige para comunicar sus mensajes son tan variados como las posibilidades humanas de comunicación. Así en el Antiguo Testamento está la ley inscrita en el corazón. También encontramos la revelación dicha en teofanías, estas manifestaciones de Dios, en sueños, visiones, éxtasis, difusión del espíritu, entendimiento racional. Listo, seguimos. La conclusión. Los números 11, 12 y 13 de Dei Verbum destacan la importancia de la inspiración divina, la verdad y la autenticidad de la Sagrada Escritura y la necesidad de una interpretación auténtica de la Escritura en comunión con la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Estos números proporcionan una base teológica sólida para la comprensión de la Sagrada Escritura como la palabra de Dios inspirada y verdadera, y destacan su importancia en la vida de la Iglesia y de los fieles. Efectivamente, porque la palabra de Dios es uno de los medios de salvación. Recordemos, son tres los que reconocemos como medios de la salvación. Los medios son medios, no son fines. La palabra de Dios es un medio de la salvación. Es por la cual vamos a llegar justamente a la salvación y el mismo Cristo que se manifestó. Los 7 sacramentos que nos entregan la gracia y son necesarios para la salvación, a través de signos que Jesucristo ha determinado. Y la acción apostólica, que es el envío, que es justamente de evangelización que se realiza. Es un signo también de salvación, el poder vivir la palabra, escucharla y ponerla en práctica, tal cual el Señor nos ha dicho, y siendo fortalecido por los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía, el de la penitencia y de los otros sacramentos en los momentos que son necesarios para la edificación del pueblo de Dios. Continuamos porque ahí tenemos la tarea y ahí vamos, repasemos lo aprendido, la importancia de la inspiración divina en la composición de la Escritura, la verdad y autenticidad de la Escritura, la interpretación auténtica de la Escritura en comunión con la tradición y el magisterio de la Iglesia. Bien. La tarea. Aquí hay una tarea doble que yo les hice. Leer Dei Verbum capítulo cuarto, el Antiguo Testamento. Esto está dirigido al Antiguo Testamento y ahí vamos a tener que tratar varias de las cosas que vimos en nuestro curso anterior. Como digo, el que no hizo el curso no se preocupe en absoluto, porque obvio que no podríamos basar este curso en el otro curso, pero sí es por los que ya lo hicieron, porque tienen materia suficiente ahí como para poder profundizar. Y luego hacer un resumen de los números 14, 15 y 16, que son los temas que van a ser tratados, Dios mediante, el próximo miércoles. ¿Cierto? Ya. Ahora, repasando nuestro vocabulario, aquí es algo que simplemente repasar. En la próxima semana me lo dicen, o sea, el próximo miércoles me lo dicen. Nuestro vocabulario, a tenor del hace el día jueves, el Santo Padre, el Papa, sacó la exhortación apostólica Dilexi Te, que es por al amor a los pobres, y que significa te amé, haciendo alusión a un texto del Apocalipsis, ¿bien? A una comunidad empobrecida por muchos aspectos, y sin embargo Jesús lo amó, te amé. Entonces, ¿cuál está la tarea? Como ya hicimos al principio un vocabulario, ¿se acuerdan? Buscar la distinción entre encíclica y exhortación, porque de repente alguien, me acuerdo que yo mismo parece, o alguien dijo, el Papa, la primera encíclica del Papa Dilexis Te, no es encíclica, es una exhortación apostólica. Entonces, por eso, ya que estamos en el curso, que es un curso magisterial, de teología de magisterio, pues, por tanto podríamos nosotros ir usando nuestro vocabulario. ¿Bien? Para eso era la tarea de repasando cuál es la diferencia entre una exhortación apostólica y una encíclica. ¿Listo? Estamos ok en la hora, nos pasamos 5 minutos, y qué bueno que hay personas que ya están empezando a leer
Dilexis T es larga, tiene 127 números, es bastante larguita y tiene cuatro capítulos, pero la verdad es que yo la esperaba un poquito más corta porque también lo más corto a veces ayuda a entrar más rápidamente en el texto. Pero bueno, el Papa lo quiso hacer así, además que él está siguiendo todo el legado del Papa Francisco en este aspecto, porque el Papa ya había sacado él sacó una encíclica que se llamaba Dilexis Not, es decir, Dilexis nos amó. Entonces, en continuidad con nos amó, ahora te amé. ¿Mm? Muy bien, pues, que tengan una Padre, excelente semana. ¿Mm? padre, dos preguntas que son. Ah, ya, Dice, Marco Silva pregunta, ¿los libros deuterocanónicos son igual de inspirados de los protocanónicos por o supuesto. tienen menos inspiración y validez? No. A ver, le respondo primero con la última parte. Si fueran menos inspirados, entonces ya no son inspirados. Así de simple. O sea, la inspiración es o no es. Si yo digo esto a media inspiración, ya, entonces fuera, no tendría que estar, porque significa que no es de Dios. O sea, puede ser bueno, no digo que sea malo. Por ejemplo, el libro de la Didagiel, la carta de Agneto, y muchos de los textos de los padres apostólicos son de alta autoridad y de gran teología y espiritualidad, pero no son considerados sagradas escrituras. Por tanto, la respuesta partiría por esa parte. Si alguno de los textos de los 73 libros fuera alguno considerado con menos inspiración, simplemente habría que sacarlo porque ya no sería inspirado. Porque Dios no hace las cosas a media, porque entendemos que la inspiración es hecha por Dios, no por los hombres. Por tanto, no tendría razón alguna para que Dios inspirara menos algo y más al otro. Eso partiendo por esa. Y luego, los deuterocanónicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, por otros criterios fueron rechazados. En el Antiguo Testamento, recordemos que está conformado, la Biblia está conformada, es decir, lo que nosotros le llamamos Biblia, porque ellos no le llaman así, pero la Sagrada Escritura de ellos está conformada por solo 24 libros de los 46 libros del Antiguo Testamento. La Biblia o los textos judíos o israelitas son solo 24, y eso es conocido como el Tanaj. El Tanaj es un acrónimo que significa la Torá, los Nevim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos, ¿no? Entonces, cuando uno junta la T con la N y con la K de Ketubim, eso se pronuncia Tanaj, con J al final, no con K, no Tanaj, sino Tanaj. Bueno, por razones de cómo se pronuncia el hebreo, pero entonces el Tanaj está, o la Tanaj, como quieran decirle, está escrito íntegro en hebreo, con algunas inserciones arameas, pero muy pocas, pero es íntegro en hebreo. Cuando en la versión de los 70, que son 46 libros, la versión de los 70 tradujo, los 70 sabios tradujeron los textos hebreos al griego. Esto estamos hablando en el siglo III antes de Cristo, en el año 300 antes de Cristo, cuando fue traducido por orden del rey Ptolomeo, va a ser negada todo texto que esté escrito en griego, tanto los que están escritos directamente en griego como aquellos que fueron traducidos o introducciones que fueron, es decir, que se le introdujo ciertos pasajes en griego. Eso el Tanaj lo rechazó y se quedó con sus libros, que en la nueva distribución que hizo los 70 terminaron siendo 39 libros. ¿Ya? 39 libros, porque por una nueva distribución. Pero los 39 libros que reconocen en griego serían justamente los que corresponderían a los 24 libros del Tanaj. ¿Queda clara esa parte? Bien.
cuando Lutero, estamos hablando del siglo XVI, va a hacer la traducción de los textos del hebreo y del griego al alemán, que era la lengua vernácula de Lutero, lo que hizo fue tomar el texto masorético, que el texto masorético es el texto en hebreo que toma la versión de los 70, pero que la ha vuelto a traducir del griego al hebreo. Ese es el texto masorético, ¿no? Y el texto masorético comenzó en el siglo I, se extendió muy, muy lentamente hacia el siglo V y recién está conformado hacia el siglo VIII de nuestra era, después de Cristo. Por tanto, cuando Lutero toma estos textos, niega entonces el canon católico que aceptaba los 46 libros de la versión de los 70 en griego y entonces saca estos otros 7 y quedan solamente en 39. Por eso usted, y con mucho cuidado, por ejemplo, en YouTube o en cualquiera de los canales que existen actualmente, en nuestras redes sociales, etcétera, hay una serie de cosas muy buenas y muy interesantes, estudios bíblicos incluso, y hay unos juegos que son muy bonitos de sabiduría, de saber, por ejemplo, cuántos capítulos tiene, no sé, el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ya es una pregunta, y después de dar la entrada alternativa y una respuesta. Bueno, muchos de estos son evangélicos, estos juegos, y por tanto, cuando le van a preguntar, ¿cuántos textos tiene el Antiguo Testamento? Y le ponen 36, 39, 73, 46. Respuesta correcta, 39. No, no es la correcta, pero es correcta para ellos, pero no es la correcta porque serían 46. Porque nosotros sí tomamos en cuenta los deuterocanónicos. Bien, para no alargarnos más, algo parecido pasó en el Nuevo Testamento, cuando justamente Lutero intentó quitar el Apocalipsis, primera y segunda de Pedro, Santiago, porque justamente el material que aparece ahí, o digamos la inspiración, se opone justamente a la reforma. Por ejemplo, cuando él decía solo fe y no fe y obras, y Santiago nos dice, muéstrame tu fe, sin obras yo te mostraré por mis obras, te mostraré mi fe, ¿te acordarán? Entonces esto nada que ver, no puede ser, dice, ¿no? Y así va sacando algunos textos, pero finalmente algunos textos no se lo aguantaron y quedaron. Muy bien, pues. Mira, ahí está Ana María Fredes Ramírez. Hola, qué alegría verte, María. Ana María. Mire, Ya, no la padre, vi. ¿Ah? muchas gracias. Mire, queda una pregunta, pero Ah, la sí, dejamos a la para próxima. el comienzo de la otra clase. Aquí yo la ¿Cuál es? guardo. Ya, pero ¿cuál?